Buenas, somos el grupo de aplicaciones industriales encargados del cargador de la batería de la moto eléctrica. Este grupo lo formamos Sergio Marco, Héctor Ortega y yo, Ricardo Naros. En, en- en este vídeo os vamos a explicar el funcionamiento del cargador. Que el cargador tiene un convertidor que su topología es de half bridge, llevado que este half bridge va a un transformador, que este transformador lleva un buck para reducir la tensión. En sí, el transformador con el buck lo podemos llamar como forward. Las ventajas que se pueden tener con este transformador, pues que se crean grandes picos de tensión debido a las inductancias y gracias a esto podemos manejar grandes tensiones. Entonces, este es un buen transformador para nuestra aplicación. Lo primero que os vamos a aplicar es el transformador. El transformador primero está compuesto por el half bridge, que ese half bridge tiene dos MOSFET que se van alternando la conducción, que según quien esté conduciendo nos darán una tensión u otra, que esta tensión irá al transformador, que el transformador no lo llevará al forward, que según que MOSFET esté conduciendo nos dará una tensión positiva o una tensión negativa, que esto a la vez nos pondrá a conducir un diodo u otro, que lo que nos hará es que el forward esté en un modo de conducción o en otro. Lo que os quiero decir es directamente que cuando tendremos una tensión positiva, la entrada será lo que alimente a la carga. Y cuando tendremos la tensión negativa, que es cuando conduzca el otro MOSFET, lo que estará dando tensión a la carga final es el condensador, es lo que se haya cargado la bobina. Lo que se haya cargado la bobina durante el tiempo de conducción del transformador con el primer MOSFET, toda esta energía almacenada se descarga en la carga, ¿vale? Como ahora veremos en la foto, se está mostrando la tensión colector-emisor de el segundo MOSFET, ¿vale? Y en el segundo canal estamos viendo la corriente. Entonces vemos que cuando la tensión colector-emisor es cero, es que está conduciendo bueno, cero o aproximadamente cero, porque tiene una tensión forward. Lo que nos dice es aquí, como podemos visualizar, que la corriente está, o sea, cuando pasa corriente, eso quiere decir que está en conducción ese MOSFET. Entonces, como visualizamos aquí, cuando es muy cercana a cero, el MOSFET empieza a conducir. Entonces, esto nos indica que cuando ese MOSFET está en conducción, es la tensión de la red la que llega al transformador, que luego veremos. Luego también cuando este MOSFET no está en conducción, podemos ver que sus tensiones son entre 120 y 240, según quién está conduciendo. Porque además, como he dicho antes, se van alternando la conducción, también hay algún momento que no conduce nadie. Entonces, eso es el momento cuando toda la tensión, cuando la tensión que le llega es la mitad, que es la tensión que hay almacenada en uno de los condensadores del half bridge. Vale, ahora en la siguiente gráfica podemos observar la tensión que teníamos antes de emisor colector y la corriente que pasa por uno de los diodos que está en el circuito secundario. Vale. En este vemos que trabajan de una manera, ¿cómo se puede decir?, relacionada con el circuito primario. Porque ya que vemos cuando uno de los transistores entra a conducción, en este diodo entra a conducir cuando este transistor
entra en conducción. Lo vemos porque su corriente pasa a menos 0,7, que eso nos indica que está conduciendo, pero al revés de lo que lo estamos midiendo, ¿vale? O sea que sería 0,7, ¿vale? Ahora, decimos que está relacionado ya que cuando cada uno vaya conmutando, la tensión se pasará al secundario. Y cuando el transistor, el MOSFET 1 conmute a off, o sea, a corte, esto genera que toda la tensión de todos los bobinados llegue a cero. Pero esto en el secundario lo que produce es que los diodos del circuito secundario comparten la corriente del inductor, lo que hace que los diodos de libre circulación se activen y lo que hace que es imponer que haya una tensión cero en el secundario. Y a ver, con esta gráfica explicamos eso, ¿vale? Finalmente, tras todo este ciclo de activarse y desactivarse los MOSFET, lo que hace es que a la salida de este transformador tendremos entre 48 y 60 voltios, más o menos, 40, 48, 50 y poco voltios. Tiene un rango en lo que oscila, que llegaremos a esa tensión buscada para cargar las baterías. Pues bueno, esto es todo y muchas gracias por escucharnos.